bueno, mucha gente que me conoce lo sabe, entrenadores los hay mejores que yo, muchísimos. Seguro que dando entrenamiento son hasta mucho mejores que yo, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo tengo algo especial en la silla. O sea, no sé si es por la experiencia que tengo, porque tengo una visión diferente, pero la gente que me conoce sabe que yo en la silla a veces consigo hacer magia. Con deportistas que se enfrentan a deportistas mucho mejores, le doy la vuelta al combate. Tengo algo especial, o sea, no es por dármelas ni es algo de prepotencia, pero es que es así. O sea, y la gente que me conoce sabe que yo en la silla funciono. Bienvenido a De Pasión a Profesión, podcast de Taekwondo. Nada, Pedro Cardona, una vida dedicada al Taekwondo. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. A ver, yo empecé siendo un niño, ¿vale? Soy de las primeras generaciones de Taekwondo en Valencia. Empecé pues eso, practicando Taekwondo como la mayoría de niños porque nos gustaban las artes marciales. Luego empecé a competir y la vida me ha llevado sin querer a convertirme en técnico, ¿vale? No era algo que yo llevara en mente convertirme en técnico. Surgió todo, pues bueno, cosas que van ocurriendo, te van encaminando hacia una dirección y bueno, llevo toda mi vida en esto. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo terminaste en Taekwondo? A ver, yo terminé en Taekwondo porque era un niño inquieto. Entonces me dijeron, vale, pues a hacer Taekwondo. Y eso fue un poco la forma. Luego, bueno, me fui metiendo más, me gustaba porque tengo un carácter inquieto y luego soy una persona que, por ejemplo, en los deportes de equipo no cuadro, ¿vale? Soy muy individualista, eso sí, soy muy mío. Entonces, ahí como que encontré un poco mi lugar, ¿no? Luego ya fui practicando, empecé a competir, tuve la suerte también de entrenar con deportistas que en ese momento eran de lo mejorcito que había, ¿vale? Como Navarrete, al que yo considero mi maestro 100%, porque fue el que me guió y el que me llevó al camino de llegar a ser técnico, ¿vale? Él fue el que me propuso por primera vez empezar a dar clases. Entonces prácticamente que lo que soy en cierto modo se lo debo a él. ¿Tuviste una etapa de deportista también? ¿Competiste? Entonces... Sí, a ver, tuve mi etapa de competición, era uno de los que estaba ahí, no llegué a ser un crack del taekwondo, ¿para qué voy a decirlo? Había deportistas mucho mejores que yo, como Navarrete, Andrés Vicente, Salcedo, Izquierdo, o sea, Gaby, que fue el primer valenciano a estar en una olimpiada, en el 88 en Seúl, y muchos de ellos eran compañeros míos, o sea, era con gente con la que Gaby, Navarrete, o sea, muchos de ellos entrenábamos juntos, todos. Entonces, bueno, tuve esa suerte de estar rodeado, era un competidor más, fuerte dentro de la Comunidad Valenciana, pero no llegué a ser un número uno, ¿vale? Y al final esa familia que creasteis entre todos, ¿cómo fue el taekwondo valenciano? ¿Cómo desarrollasteis todo lo que hay ahora? A ver, eso es una cosa que siempre yo digo que es una lástima que mucha gente no conozca la historia, ¿no?, del taekwondo valenciano, porque el taekwondo valenciano tiene mucha historia. En Valencia hemos tenido deportistas muy importantes históricamente, ¿vale? El primer mundial donde España participó, prácticamente el equipo era valenciano. O sea, y medallistas. O sea, estamos hablando de que ya en el mundial de Chicago, que fue creo que el tercer mundial que se hizo, España ya tuvo una representación y de ellos muchos eran valencianos. Luego el primer campeón de Europa español fue valenciano, que fue Izquierdo, José Izquierdo, que tiene un club en Algemesí, uno de los históricos. Entonces, bueno, ellos fueron los pioneros, los que crearon eso. Luego llegamos otra generación después, que fue la mía, que fue donde estaba Navarrete, estaba Francisco Hernán, estaba yo, Gabriel García, que fue olímpico, y coincidió que en un momento todos entrenábamos juntos en el mismo club, que era el club de Navarrete en ese momento. Entonces ahí se creó un vínculo entre nosotros, se creó una piña, y eso hizo que el taekwondo valenciano tuviese ahí un revulsivo y tuvimos unos años muy buenos, donde el nivel de Valencia era muy alto.
¿vale? Históricamente Madrid y Cataluña eran las potencias, ¿vale? En el año 93 yo ya había dejado de competir y entramos a dirigir la selección valenciana, Francisco Hernán y yo, y tuvimos 10 años donde Valencia estuvo siempre en lo más alto, ¿vale? Fuimos 5 veces campeones de España por equipos, en todas las categorías, y el resto de años o bien éramos segundos o terceros o volvíamos a quedar primeros, pero siempre estábamos ahí, entre los más fuertes, y aportamos mucha gente al equipo nacional, gente que luego era medallista internacional, o sea, medallas europeas, medallas mundiales. Entonces Valencia ahí tuvo unos años muy fuertes, pero eso vino gracias a la gente que vino antes que nosotros, o sea, no fue también solo trabajo nuestro, o sea, ahí hubo una trayectoria de una serie de personas que fueron los que empujaron hacia adelante, los que crearon ese nivel en Valencia, y nosotros lo que hicimos fue coger el relevo y seguir trabajando en esa dirección. Pero esto fue un trabajo de todos, igual que el nivel que hay ahora en Valencia, porque Valencia tiene un buen nivel, eso no es indiscutible. Todo viene por aquellos primeros, por los que estuvimos luego, los que vinieron después de nosotros, y ahora la generación que está trabajando y que lo está haciendo muy bien también. Y después de esa etapa de también estar dentro del taekwondo en una parte más de dirigir lo que es una federación, ¿qué surgió después? ¿Qué inquietudes salieron? A ver, yo siempre he sido una persona muy inquieta, ¿no? Que nunca me ha gustado estar parado, ni pienso que ya lo sé todo, porque nunca se sabe todo, y menos en este deporte con la evolución que ha tenido en los últimos años, ¿no? Siempre estás aprendiendo. Sí, porque entonces, al final cada día se renueva. Sí, surgen cosas nuevas. Entonces, yo era un técnico en ese momento muy inquieto, quería algo más. Entonces, pues bueno, me lancé a una aventura un poco apoyado por una persona que había sido competidora en Valencia de gran nivel, Coral Falcó, que fue campeona de la Copa del Mundo, y que en ese momento estaba viviendo en Noruega. Entonces ella vino a Valencia con unos deportistas que trabajaba allí, y fue un poco la que me animó y me dijo: Pedro, es una pena que te hayas encasillado, que no te muevas, porque tú podrías hacer algo más. Entonces, bueno, me pareció atractivo, y ella fue la primera en contar conmigo. Entonces empecé a trabajar en Noruega con algunos deportistas, y ahí empecé a darle forma a lo que hoy en día vengo haciendo, que es, me convertí como en un personal trainer, ¿vale? Pero en taekwondo. Es algo también novedoso, porque algo que también acaba de entrar ahora prácticamente, esa figura más de personal trainer a nivel individual, ¿no? Sí, eso, a ver, no era algo... Y todavía cuesta, porque, a ver, cuando tú empiezas a trabajar con un deportista que tiene su club, tiene su entrenador, es un poco como que entras en el terreno de ese técnico. Pero no es así realmente, o sea, yo lo que hago es sumar. O sea, yo nunca le voy a restar al club. Al final, los resultados son para el club, son para ese técnico. Yo hay deportistas con los que ni se sabe que trabajo, porque tengo ese compromiso con ellos, es un compromiso ético, yo estoy en la sombra, a mí me da igual. ¿Y cómo funciona ese grado de estoy un poco en la sombra? ¿Cómo me comunico con el club, con el deportista? ¿Cómo funciona? A ver, yo tengo relación con el deportista y evidentemente tengo que tenerla con su entrenador, porque es el que está día a día con ellos. Entonces yo lo que hago es asesorar un poco de por dónde tiene que ir encaminado su entrenamiento. Yo trabajo de diferentes formas, ¿vale? Hay deportistas con los que simplemente, pues bueno, yo hago un análisis de cómo es, ¿vale? Y a partir de ahí le digo qué cosas debe de mejorar y cómo las debe de mejorar, cómo debe de entrenar para llegar a eso, ¿vale? Eso es una parte. Otra parte, hay deportistas que me dicen: oye, mira, yo aparte no tengo un preparador físico. Yo en su momento, pues bueno, vi que era una cosa que yo tenía carencias y entonces me formé también en eso, ¿vale? Entonces yo llevo la parte de preparación física y le llevo la parte de preparación técnica, como estábamos hablando, ¿no? Entonces siempre tengo que tener comunicación con sus entrenadores, porque si no, al final confundes al deportista. Tú le dices una cosa, su entrenador le dice otra, entonces tiene que haber ahí una buena conexión y un buen feedback entre nosotros. Entonces, esa es otra forma de trabajar. Luego hay otros deportistas que, porque sus técnicos
o prefieren mantenerse a un lado porque ellos la competición no les gusta tanto, o ya están cansados porque ya llevan muchos años, que también los hay. Entonces me dicen, no, Pedro, mira, tú le llevas todo el tema, nosotros hacemos lo que tú digas, y cuando el deportista sale de eventos, yo voy con él, de técnico, lo acompaño, ¿vale? Para mí esa es la fórmula perfecta, porque yo sé lo que quiero, yo soy el que le estoy dando el trabajo. Entonces, a la hora de trabajar en la silla, luego en los campeonatos, es mucho más fácil, ¿vale? Dirigir al deportista. Y también tienes ya esa confianza en él, ¿no? En que apretarle un poco más, ¿no? En que soltarle. Claro. Y luego, bueno, mucha gente que me conoce lo sabe, entrenadores los hay mejores que yo, muchísimos. Seguro que dando entrenamiento son hasta mucho mejores que yo, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo tengo algo especial en la silla. O sea, no sé si es por la experiencia que tengo, porque tengo una visión diferente, pero la gente que me conoce sabe que yo en la silla a veces consigo hacer magia. Con deportistas que se enfrentan a deportistas mucho mejores, le doy la vuelta al combate. Tengo algo especial, o sea, no es por dármelas ni es algo de prepotencia, pero es que es así, o sea. Y la gente que me conoce sabe que yo en la silla funciono. Entonces, claro, si además tú eres el que llevas el entrenamiento de ese deportista, y tengo mucha experiencia en silla, porque por suerte he tenido la posibilidad de moverme mucho luego estuve, como te he dicho, en el equipo autonómico como entrenador en Valencia muchos años, eso me ha dado mucha experiencia y eso también ayuda, claro. Algo que me hace mi curiosidad es, llega un deportista a ti, por ejemplo, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que necesita hacer ese análisis inicial de qué fijarse en el deportista? A ver, yo cuando conozco a un deportista y la primera toma de contacto que tengo con él, lo primero que le digo es que me pase algún vídeo muy reciente, lo más reciente posible, de alguna competición, de varias, porque con un combate tú no puedes analizar a un deportista, pueden haber muchas variables que hagan que ese deportista ese día pues no esté al nivel que tiene real, ¿no? Entonces necesito verlo en varias situaciones. Entonces ahí lo primero que hago es ver sus puntos fuertes, ¿vale? El punto fuerte puede ser pues, ser un deportista muy explosivo, tener una técnica muy depurada, tener unas habilidades que sobresalen un poquito de lo normal, ¿vale? Eso es lo primero que busco. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Vale? A partir de ahí empiezo a buscar qué es lo que necesita para mejorar, pero sin olvidarme nunca de sus puntos fuertes, porque al final tú para crear un buen deportista necesitas una base. La base es sus puntos fuertes y alrededor de eso tú tienes que ir formándolo, le tienes que ir dando más armas, los tienes que ir armando, ¿vale? Entonces tienes que ver sus carencias, pero siempre respetando sus puntos fuertes. No te puedes dedicar solo a trabajar sus carencias y olvidarte de que esa es su esencia, ¿vale? Porque el deportista al final va a funcionar por su esencia. Tú lo que vas a hacer es armarlo técnicamente y mejorarlo físicamente, ¿vale? Y crearle un patrón de combate. O sea, cada deportista tiene una forma de competir muy diferente. O sea, lo que a mí me puede valer, a ti a lo mejor no te soluciona nada, ¿vale? Tú tienes unas cualidades, tienes un carácter y tienes unas aptitudes para el combate. Y yo tengo otras diferentes. Entonces, lo que a mí puede ser que me funcione muy bien, a ti no, y al contrario. Entonces, tú siempre tienes que buscar cuál es su esencia, ¿vale? Para a partir de ahí empezar a trabajar con él y mejorarlo en todos los aspectos que puedas. Y crearle un patrón de combate. Eso es muy importante. Tú tienes que tener claro cómo te favorece a ti el combate. Si eres un tío más ofensivo, más defensivo, si necesitas llevar más la presión o dejársela al otro, ¿vale? Entonces, eso lo tienes que tener muy claro para poder mejorar a un deportista. Y después, ya cuando tienes estudio, el deportista está ya funcionando, llega la competición. Te sientas ahí, ¿qué piensas? ¿Qué pasa una vez estás en la silla, el deportista está entrando? A ver, yo siempre pienso que todo es un proceso, ¿vale? Y la gente que me conoce sabe que yo siempre, por ejemplo, he dicho que a mí las medallas cadetes, juniors, están bien para el deportista. Para mí, sí, bueno, es una medalla.
pero no le doy una gran importancia porque creo que todo hay un proceso. Entonces, tú vas trabajando con un deportista y posiblemente al principio no funcione al 100% como tú quieres, ¿vale? Como técnico. O sea, yo tengo unos objetivos como técnico y el deportista tiene otros como deportistas, ¿vale? Entonces, yo sé que al principio las cosas no funcionan y que hay que ir poco a poco, paso a paso, viendo dónde hay que mejorar, porque una cosa es el trabajo y otra cosa es la competición. Tú en el club puedes hacer las cosas muy bonitas y muy bien y luego sales ahí y fallan cosas. A veces es o porque físicamente no estás bien, pero la gran mayoría cuando un deportista no funciona es psicológicamente. La gran mayoría. Sí, porque hay deportistas que entrenando son unas máquinas, llegan a la competición y se esconden prácticamente en ellos mismos. Sí, desaparecen, se diluyen totalmente. Y yo te diría que en un 99% de los casos es un tema psicológico. O sea, la preparación mental es algo súper importante en un atleta, pero de cualquier deporte. Si tú mentalmente no estás preparado, puedes ser muy bueno físicamente, muy bueno técnicamente, tener unas habilidades fuera de lo normal, pero si mentalmente no estás bien armado, no vas a llegar. Eso es así. Y más en un momento que al final estás o contraataco ahí al adversario o huyo y me escondo poco a poco más. No, y además, tú por ejemplo en un deporte de equipo pasas más desapercibido, ¿no? Que al final es un conjunto y aunque tú falles, se nota, porque siempre se nota, a ver si tú en tu puesto fallas, se va a notar, pero esto es un deporte individual y además un deporte muy rápido. Ten en cuenta que tú sales a competir, 3 asaltos de 2 minutos en senior o minuto y medio en junior y como no te salga bien ese día, en 6 o 5 minutos y medio se acabó. Cuando te das cuenta ya ha pasado. Es todo muy rápido y luego dentro del tapiz es todo muy rápido. O sea, la toma de decisiones de un competidor es muy importante porque ya no es que tú seas bueno técnicamente, es luego decidir y tomar la decisión más adecuada en cada momento y tienes milésimas de segundo. ¿Y esa toma de decisión es un poco innata o se puede llegar a entrenar dentro de lo que es un combate? A ver, evidentemente si la tienes innata llevamos mucho ganado, ¿vale? Llevamos mucho ganado. Yo conozco deportistas que a lo mejor tácticamente no eran sobresalientes, sin embargo tenían una capacidad de decisión y de toma de decisiones innata que los hacían extraordinarios. Pero es algo que se puede trabajar. A ver, tú dentro del combate evidentemente hay muchas cosas que no sabes lo que va a ocurrir. Pero yo siempre digo que si trabajas con porcentajes te vas a acercar bastante. O sea, tú cuando haces la primera acción, tú siempre vas a saber cuál es, la que tú haces, ¿vale? Siempre vas a saber cuál es. Entonces, lo que no vas a saber es lo que va a ocurrir después, la consecuencia que va a tener esa primera acción que tú hagas. Entonces, tú haces una primera acción, pero sí que es verdad que cuando tú haces una acción, das ciertas posibilidades. Ahí hay un porcentaje de que haya una que sea más posible que otra. Entonces, te puedes equivocar porque a veces no ocurre la posibilidad con más porcentaje. Te puedes equivocar, pero bueno, la gran mayoría es lo que ocurre. Igual que cuando tú te enfrentas a un deportista, si tú conoces a ese deportista, si lo has estudiado, evidentemente en una situación donde los dos estáis relajados, él puede hacer cualquier cosa. Pero si tú lo metes en una situación de estrés, de presión, él va a tirar de su mejor pierna y de su mejor técnica. Y si tú sabes cuál es, posiblemente va a ser lo que va a sacar. Ya tienes el recorrido ahí hecho. Claro, tienes ya, no es que vayas por delante, pero sí que una pequeña ventaja, ¿vale? Entonces es muy importante los análisis de adversarios, que hay veces que no se puede, hay veces que es porque no sabes quién te va a tocar. Hoy en día ya es más raro, ¿no? Porque tú ya vas a un campeonato y prácticamente sabes el cuadrante de salida cuál va a ser por ranking, porque ahora ya funcionamos por ranking, entonces sabes quién está el número 1, el número 2, entonces sabes más o menos quién te toca el primer combate, quién posiblemente te va a tocar en segunda ronda, porque ya sabes de los dos que se enfrentan posiblemente el que más posibilidades tiene de pasar. Entonces más o menos ya
Ni que llega un momento que casi siempre suelen rodar los mismos. Claro, y luego que hoy en día hay tanta información en YouTube, o sea, tú puedes ver a cualquier deportista del mundo y analizarlo. O sea, eso antiguamente no pasaba. Antiguamente cuando te llegaba una cinta de VHS y podías ver a un rival tuyo, eso era algo de oro, o sea, no tenía precio. Hoy en día lo tienes todo en internet, puedes conseguir lo que quieras. Y algo que habíamos hablado antes, que a mí me ha hecho mucha curiosidad, el tema que me habías comentado de los cinturones y cómo funcionó esa afiliación al judo, eso me parece curioso también porque es algo que yo desconocía totalmente. Sí. A ver, el taekwondo cuando llegó a España, con los primeros coreanos que llegaron, aquí no había federación, entonces teníamos que estar en alguna federación para estar, digamos, para tener licencia y que se pudieran hacer campeonatos. Entonces nosotros entramos a formar parte de la Federación de Judo como disciplina asociada. Nosotros teníamos una licencia de judo, donde ponía taekwondo disciplina asociada a la Federación de Judo. Entonces nuestros cinturones eran los mismos que los de judo, por eso nosotros durante mucho tiempo en España se utilizaba el cinturón marrón, que en Corea no existe, en Corea es el cinturón rojo. Pero nosotros, digamos, como que nos adaptamos a la Federación de Judo y llevábamos sus grados, ¿vale? Entonces, luego con el cambio, ahora por ejemplo ya se ve mucha gente con cinturón rojo, ¿vale? Porque ya eso lo hemos regulado, ya estamos... Pero aún hay gente que todavía lleva el cinturón marrón por ahí, ¿eh? Pero esto es obsoleto ya, o sea, es que además es que no es de taekwondo. Ya. El cinturón marrón en la Federación Mundial de Taekwondo no existe. Y a nivel visual también, el marrón o el rojo llama mucho más la atención. Sí, son totalmente... Mira, era curioso porque tú llegabas a cinturón marrón siendo niño y el primer pum era negro-rojo. La mitad del rojo y del negro. Algo falla ahí. Claro, ahí ya te decía que en Corea no era el marrón, era el rojo. Ahí ya se estaba viendo. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí estábamos acostumbrados a ver el marrón y era el marrón. Y una pregunta así que suele ser difícil de responder. Para ti, el taekwondo, ¿qué significa en una palabra? Para mí es una forma de vida. Yo llevo toda mi vida en esto. Sí que es verdad que he hecho otras cosas también en algunos momentos de mi vida. Me he desconectado un poco del taekwondo, pero luego al final siempre he vuelto, ¿vale? Y al final, digamos, mis amigos, mi familia, lo que yo considero mi familia, mis mejores momentos, mis peores momentos, todo está vinculado al taekwondo. Entonces, para mí decir taekwondo, ¿qué es? Vida. ¿Y has pasado por más etapas aparte de técnico? ¿Has llegado a tener una escuela? Sí, a ver, he tenido varias. Yo, la primera vez que entré como a dirigir un club, ¿vale? Yo no tenía, o sea, en mi cabeza nunca se había planteado el dedicarme a esto. Yo practicaba taekwondo, competía, ya está, no era algo que yo ya llevara, como hay gente que hoy en día sí que dice, oye, pues a mí me gustaría ser entrenador. No, lo mío fue una casualidad, se me ofreció en un momento dado dirigir un club y ahí fue donde todavía estaba compitiendo, aún estuve años que yo daba mis clases y ya está, y tampoco me preocupaba por mucho más, no estaba sacando competidores, no me estaba dedicando a eso, daba mis clases y punto. Cuando dejé de competir en el año 89, ahí ya dije, bueno, esto me gusta, tengo chavales que tienen habilidades, voy a dedicarme a ellos. Eso fue en el año 89. En el año 90 saqué la primera medalla nacional en un año, con el primer deportista que saqué, que fue Luis Matías Montero, que luego fue campeón de España, estuvo en el equipo nacional. Y a partir de ahí empecé ya a trabajar con los deportistas, acababa recién de dejar de competidor, era prácticamente nada que había estado en activo, yo seguía entrenando con ellos y bueno, poco a poco me fui metiendo, ese fue el primer club, luego dejé ese club, abrí otro club, otra escuela en el barrio de San Marcelino, ahí estuve unos años y saqué también varios deportistas a nivel nacional. Y luego trabajé en diferentes clubs también, que no eran míos, pero bueno, llevaba la parte técnica yo. Trabajé en el Club Arnau, que es un histórico del taekwondo valenciano, trabajé en el Club Manzanera, en el KTK Sport, bueno, una serie de clubs, en Alcácer, en las escuelas municipales de Alcácer, también estuve un tiempo trabajando.
Y luego ya después de eso fue cuando ya di el salto, ya dije, me gusta mucho el taekwondo, pero yo quiero algo más. Entonces fue ya cuando di el salto y empecé a trabajar fuera. Primero en Noruega, luego me fui a Puerto Rico y ya a partir de ahí ya no he dejado, o sea, ya mi forma de trabajo ha sido esta, la que te he comentado, ya me dedico a trabajar con deportistas de forma muy exclusiva y no dirijo ningún club. Que al final esa parte deportiva también es la que te ha dado esa oportunidad, ¿no? De salir un poco también de lo que es de aquí y viajar a otros países, ¿no? Claro, a ver, yo evidentemente me siento privilegiado, ¿no? Porque primero, como deportista, tuve la suerte de entrenar, como te he dicho, con un grupo excelente de personas a los que les tengo mucho cariño y esa época para mí fue muy bonita. Luego también tuve la suerte de llegar al equipo, bueno, la suerte o me lo gané en cierto modo, de llegar al equipo autonómico valenciano, donde estuve 10 años, eso me abrió muchas puertas. Evidentemente tuve esa suerte de que vi mucho taekwondo, me moví mucho y luego, lo que te decía, yo soy muy inquieto, yo soy de los primeros técnicos que como club a nivel privado yo me iba a Bélgica a entrenar, me llevaba a mis deportistas y nos íbamos a Bélgica. Que es algo que ahora ya está. Ahora es algo como que más no es normalizado, normal, sí. pero cuando yo empecé, en los años 90, ¿quién iba a Bélgica? El equipo nacional. No iba nadie más. Como club nadie iba. Y yo me iba, también tuve la suerte de conocer gente de allí, me contrataban para dar cursos en Bélgica, cuando Bélgica no era nada. Hoy en día es una potencia del taekwondo. Tenemos ahí a Chav, a Sarachiari, a deportistas de gran nivel, ¿vale? De belgas. Pero cuando yo empezaba a ir a Bélgica, Bélgica no tenía un gran nivel. Yo me acuerdo que a mí me contrataban para ir a dar cursos allí. Muchos de los técnicos que ahora están, que son técnicos importantes de Bélgica, venían a esos cursos. Y eso, prácticamente fui pionero en eso, ¿vale? O sea, yo siempre he sido muy inquieto, como he dicho, entonces no me importaba moverme y decir, bueno, me lanzo para allá, me voy. ¿Qué consejo le darías a ese Pedro que estaba en los inicios? Eso que estaba dando los primeros pasos. Porque al final esa pasión, como bien has dicho, ha sido un poco encontrada por el camino, que no era una pasión innata de que naces y dices, yo quiero dedicarme a esto, sino que un poco te ha venido por el camino y te ha surgido esa pasión, Sí. ¿no? A ver, yo ahora, después de tantos años, ¿no? Y con la experiencia que tengo, y soy más mayor también, estoy como más calmado, le diría a ese Pedro de entonces que no fuera tan impulsivo, ¿no? Yo siempre he sido muy impulsivo, entonces sí que le diría que mejor ir un poco más calmado por la vida, a veces, ¿eh? Hay que luchar cuando hay que luchar, pero bueno, hay que también ser más tranquilo. Pues nada, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente para mí, encantado de haber estado este ratito con vosotros y bueno, y aportar eso, un poco de historia del taekwondo para que la gente la conozca, que es importante. Y sobre todo también contar esa parte que se puede dedicar uno a ser técnico y no solo a dedicarte a dar las clases o a tener una escuela, sino que hay otro punto de vista que también es diferente. Claro, yo por ejemplo cuando hablo de este tema con la gente les digo que yo comparo el taekwondo con lo que es tu etapa de estudio, ¿no? Tú empiezas en una escuelita con una profesora o un profesor cuando eres pequeñito, luego pasas a la ESO, luego ya pasas a bachillerato y luego a la universidad. Y en cada una de esas etapas tú tienes unos profesores diferentes. Todos son importantes en tu formación. Pero una cosa es el profesor de cuando tú empiezas en la escuela y otra cosa es el profesor de la universidad. Cada uno se prepara para un tipo para formarte de una manera, ¿vale? Que es la que tú necesitas en ese momento. Entonces, ni un profesor de universidad puede pretender ser un profesor de escuelita, de cuando tú empiezas de parvulitos o de guardería, ni el de guardería puede pretender ser un profesor de universidad. Todos son importantes y todos son necesarios para que el deportista se forme en su etapa de deportista, ¿no? En toda su trayectoria. Pues es algún deportista completo. Cada uno elegimos dónde queremos estar. No es más, o sea, no es que ni estos sean mejores que los otros ni nada. Todos somos necesarios, pero cada uno se forma y elige dónde quiere
dónde quiere ubicarse en este mundillo. Yo elegí irme hacia la parte de arriba, ¿no? Porque es lo que me gusta, la competición. Y que al final también es importante transmitir eso que te gusta. Pues si al final a lo mejor estás enfocado en una parte que no es la que más te llama la atención o la que más te gusta investigar. Evidentemente, cuando haces algo que no te gusta, yo por ejemplo los punses, a ver, son parte del taekwondo y los conozco, los he practicado, pero no es algo que para mí sea atractivo. Entonces yo sé, a mí había gente que venía al club y me decía, oye mira, yo es que soy de técnica, y yo decía, pero yo lo reconozco, no soy bueno dando clases de técnica, porque no me gusta lo que estoy haciendo. Sí, que cada uno al final después será viceversa. Habrá gente que le gustará mucho la técnica. Claro, y todo es respetable, cada uno elige dónde quiere estar, o sea, ni hay que menospreciar al que practica técnica, ni nada, o sea, cada uno, estamos en una sociedad libre, ¿no? Entonces, cada uno elige su camino y es respetable, todos. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Pues Espero nada, muchas gracias. Que te haya gustado. Mucho, sí, además creo que estáis haciendo una labor muy buena porque es importante que se conozca más de lleno y más profundamente el taekwondo. Al final un poco la inquietud del podcast es dar a conocer también a toda esa gente de taekwondo que buscas en YouTube y entrevistas hay muy poquitas sobre taekwondo. Al final hay mucho deportista, mucho entrenamiento, claro, mucha competición, pero lo que son los propios entrenadores, esa gente que está día a día ahí, hay muy poco. Pues nada, muchas gracias y encantado de haber estado este ratito con vosotros.